Bien, vamos a acelerar los tiempos. Tenemos un mensaje, a ver, dale. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Espero que bien. Bueno, obviamente escuchando después de las 22 horas Insomnia por Radio Box. Y bueno, voy a hablar de las dos bandas en sí, ¿no? De Soda Stereo y Los Redondos, ¿eh? Así que bueno, la banda de Patricio Rey, no sé si se enteraron este fin de semana que el Indio Solari hizo su aparición en forma de holograma en un recital de los fundamentalistas, ¿no? El recital que se llevó a cabo este fin de semana, como les digo, en el Estadio Malvinas, sorprendió a la audiencia y no se esperaba semejante despliegue tecnológico. Y es más, hubo más de uno que lo creyó, que estaba ahí, ¿no? Que el Indio estaba tocando en sí, en persona, pero bueno, finalmente es un holograma que pusieron la banda fundamentalistas y que bueno, salió excelente. Caso similar pasó, bueno, con el comienzo de la gira de holograma de Whitney Houston, ¿no? Así que eso, bueno, como plus también lo comento. Y aparte, bueno, Cerati estaría bueno, que ya que Soda Stereo está haciendo la banda, junto con los demás artistas, que, bueno, otro en vivo, otro con proyección de pantalla, estaría bueno más adelante que hagan Cerati en formato también holograma. Y sabía, obviamente, Zeta Bossi y Charlie Berti, ¿no? Así que eso de holograma está buenísimo. Y bueno, ya lo están haciendo ya varios años con distintos artistas, ¿no? Y grandes artistas como Elvis Presley, con Celine Dion, que cantaron junto en American Idol en el 2007. En el 2014 con Michael Jackson también, a los 5 años de su partida, Michael Jackson en los premios Grammy también hizo su aparición. Y después, bueno, hubieron muchos más, ¿no? También yo me acuerdo Juanes, que cantó dupla con Juan Gabriel, que recientemente en aquel entonces había fallecido. Y así, bueno, van a haber muchos artistas, ¿no? En el futuro, y va a ser más frecuente estos tipos de show. Bueno chicos, les agradezco y bueno, ¿con quién de los dos me quedo? Y las dos son grandes bandas, pero es como decir los Beatles con los Rolling Stones, ¿no? Así que siempre van a ser bandas legendarias, tanto nacional como internacional. Así que bueno, yo me quedo con Soda Stereo. Ahí está, ¿no? Fernando se queda con Soda Stereo. Más por Cerati, en el tema de que Cerati siempre se mantuvo enlazado con lo electrónico, ¿no? Hay muchas otras cosas más también, por supuesto. Pero bueno, y Zeta Bossi, que es DJ de música electrónica, inclusive tiene el programa audio en National Rock con DJ Way, que van los domingos a la medianoche. Bueno, siempre lo escucho ambos. Y bueno, excelente live set que hacen, ¿eh? Así que abrazo a todo Radio Box y bueno, y que tengan un gran arranque de semana. Qué grande, Fernando. Nos dio una, mira, y ahora estaba muy mirando. Buena información. Otro tenemos ¿desde dónde? Desde el sur, de Río Gallegos. ¿Entre Marcelo y Fernando? Sí, noticia fresquita esa. Mirá lo de eso, el holograma no lo tenía, mirá, lo del Indio. Y acá lo estoy viendo en vivo. Parece que estuviera en el lugar, ¿sí? El Indio, que convengamos que ya hace un tiempo había dicho que no estaba para estar sobre un escenario tanto tiempo. Se hablaba de hecho de que iba a hacer, y no lo puede hacer porque no habría un servidor que aguante tanto, por lo que dicen, shows por streaming. ¿No? Directamente, ya hacerlo directamente más privado. Digamos, él lo hacía, no sé, en el escenario de ¿cómo se llama? El de Rock and Pop no me sale ahora. Del Teatro Vorterix. ¿Sí? Lo hacía desde el escenario del Teatro Vorterix, pero simplemente iba a ser por streaming porque él no puede estar el tiempo que necesita Parkinson. Que necesita un escenario y sin tomar la medicación pertinente. Entonces por eso no iba a ser un show. Igual yo creo que no falta mucho para que hagan eso que quiere hacer el Indio, algunos. Pagar, ves el show y decís, bueno, no tengo que ir, estoy en mi casa. Está bueno eso. ¿Sí? Y ya viste que, por ejemplo, lo estás viendo en las propagandas, que te dice que te pasan el Lollapalooza en vivo. Exacto, exactamente. Sí, lo van a dar. ¿Se hace el Lollapalooza? Porque decían que no, ¿También está en duda?
Estábamos hablando de hecho que está en duda también la Copa América. Sí. Es verdad. Y se está hablando, bueno, como decíamos hoy, en Italia ya está todo parado. Hay fechas no hay fútbol suspendidas hasta el 3 de abril, no hay ningún tipo de competición deportiva ni hay escolaridad. ¿No hay tampoco. fecha o no va a haber gente no, en el estadio? No hay nada, no hay nada. ¿Pero por qué no hay fecha? No hay nada, porque es por el amontonamiento de gente, por pero todas si las no hay cosas gente, ¿pueden jugar igual? No. ¿O no quieren perder plata? No, parece que no. No va a haber, no va a haber. No, porque es toda una cosa de movida. Lo que pasa es que plata. imagino que igualmente, a ver, no irá gente al estadio, pero va a haber transmisión. Y si hay transmisión, se van a ver en bares. Si se van a ver en bares, se van a juntar a menos de 1 metro. O sea, la idea es que no tiene que haber ningún contacto. Está bien. Aparte, el tema de los traslados, los viajes de los propios Sí. jugadores. Bueno, los se habla también que probablemente va a ser un cierre de lo que es bueno, viste que Europa es muy comunicado entre países, ya sea por vía trenes o por low cost, que va a haber también un cierre fronterizo. O sea, de hecho, por ejemplo, hoy Boca confirmó que mañana juega Boca por la Copa Libertadores. Sí. Y se hablaba en un principio de que había posibilidad de que inclusive jueguen sin público. Exacto. Pero después dijeron que no. Pero como es un equipo colombiano que juegan, sí. O ecuatoriano, no me acuerdo. Colombiano. Bueno, colombiano. Que decían, como no es un país en riesgo, lo van a hacer igual. Van a permitir público. Exacto. Bien, esas son las últimas noticias. Me mandó saludos Diego, cliente mío. Dice, ya me extraña, me estaban por adoptar. Así que saludos para Diego y toda la familia, verdad, excelente. Bien. Muy bueno el programa. Últimos minutos de Insomnia.